Los grandes felinos alemanes siempre se caracterizaron por ser blindados sumamente pesados, bien armados y poco ágiles, pero puede que haya una excepción a la regla, al menos extraoficialmente hablando. Señores, ¿qué pensarían de un blindado alemán capaz de alcanzar los 80 km por hora, además de perforar el frente de los tanques de guerra más comunes de los enemigos de la Alemania de la época? Y lo mejor de todo, más barato de producir que un tanque de guerra. Todo esto fueron las prestaciones del vehículo especial 234, una familia de blindados de reconocimiento que, a pesar de su entrada tardía en el combate, fue sin duda una herramienta de gran utilidad durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial. Queridos espectadores, sean bienvenidos a una nueva entrega de Viernes de Enfrentamiento Crudo por la Noche. En esta ocasión estaremos hablando del Sonderkraftfahrzeug 234, abreviado como SDKFZ 234, cuyo variante número 2 sería apodada por la tropa como Puma, un vehículo de ruedas de tracción 8x8 que demostró ser excelente para tareas de reconocimiento y, llegadas las ocasiones, en el combate contra tanques medios y ligeros. Sin mayor dilación, yo soy su anfitrión de Auslanda y prepárense para conocer la concepción, desarrollo, producción e historial de combate de esta fascinante máquina. Durante la campaña de Polonia y Francia al inicio del conflicto, los tanques alemanes habían demostrado ser lo suficientemente adaptables para las tareas tanto en carreteras asfaltadas, caminos de tierra y campo traviesa, como para llevar al éxito a sus comandantes. Sin embargo, los vehículos de reconocimiento que Alemania tenía en ese entonces habían demostrado ser ineficientes a la hora de adentrarse en caminos no marcados, por lo que en agosto de 1940 se mandó a diseñar un nuevo blindado que utilizara como base el chasis del vehículo especial 231, pero que empleara una tracción 8x8 en lugar de la 6x6 en el mencionado vehículo, además de cargar con un cañón antitanque de 20 mm como armamento principal, requisito que con el tiempo cambiaría por un cañón antitanque de 50 mm. Además de estos requisitos, el blindado debía ser impulsado por un motor diésel enfriado por aire y que contara con un sistema de refrigeración para la tripulación, pues con el inicio de la guerra en África se esperaba poder utilizar este vehículo dentro de aquel escenario. Este último requisito fue el que hizo retrasar la producción del vehículo, pues si bien había prototipos funcionales para 1942, el adaptar un nuevo blindado para su uso en terreno africano fue todo un reto, pues al realizar maniobras de reconocimiento debía poder mantenerse operativo por grandes distancias antes de reabastecerse o realizar labores de mantenimiento y reparación. Al final, el SDKFZ 234 entró en producción en 1943, demasiado tarde para ver combate en territorio africano, pero gracias a lo extenso de su desarrollo, resultaría en un arma destacable entre sus tripulantes, la cual contaba con las siguientes especificaciones. Tenía un peso de 10,5 toneladas, un largo de 6 metros, un ancho de 2.36 metros y una altura de 2.10 metros. Estas dimensiones lo volvían del tamaño de un tanque ligero como el del Panzer 38T o aún más cercano al del cazacarros Hetzer, que entró en producción un año después al de este blindado. Y aunque era más grande que otros blindados de reconocimiento, su silueta seguía siendo lo suficientemente discreta como para ejercer maniobras de flanqueo, aprovechando muy bien la capacidad de su motor V12 de casi 15 litros de desplazamiento, que lo impulsaban hasta los 80 km por hora en asfalto y los 40 en campo traviesa, generando hasta 220 caballos de fuerza a las 2.250 revoluciones por minuto. Prestaciones que cumplían e incluso superaron las expectativas con las cuales se desarrolló este blindado. Si bien el motor tenía que hacer un esfuerzo importante para mover el tonelaje del blindado, era capaz de mantener una autonomía de hasta 1.000 kilómetros en carretera y unos 600 kilómetros en campo traviesa, haciendo uso de un tanque de combustible de 360 litros, que si bien era bastante comparado a los vehículos de reconocimiento previos de Alemania, era un gasto aceptable de combustible respecto a la autonomía que demostró en sus operaciones.
Un dato sumamente interesante de este vehículo es que contaba con una tripulación de 4 hombres, de los cuales 2 eran conductores, pues el 234 contaba con 6 velocidades hacia adelante y otras 6 hacia atrás, por lo que podría mantenerse quieto en posiciones de observación y salir corriendo de la misma al detectar peligro sin la necesidad de tener que hacer un giro de 180 grados. En caso de entrar en combate, el 234 tuvo 4 armas diferentes a lo largo de sus pocos años de servicio. El 234-1 estaba armado con un cañón antitanque de 20 milímetros, similar en prestaciones y penetración al de blindados de reconocimiento alemanes previos, pero que si bien no estaba pensado para entrar en combate contra tanques, sí podía hacerle frente a los blindados de reconocimiento enemigos por breves fracciones de tiempo, capaz de penetrar 23 milímetros en un rango de 100 metros y hasta 16 milímetros en un rango de 500 metros. Si bien el blindado era capaz de realizar maniobras de reconocimiento gracias a las prestaciones de su chasis y motor, su cañón se quedaba corto respecto a las siguientes versiones que iremos viendo. A pesar de ser el vehículo de esta familia de blindados con menor capacidad de penetración, fue el más producido, habiendo visto combate alrededor de 200 de estas unidades. El 234-2 contaba con un cañón antitanque de 50 milímetros capaz de disparar su munición a una velocidad de 835 metros por segundo y penetrar 69 milímetros de blindaje a 100 metros de distancia y hasta 59 milímetros de blindaje a los 500 metros. Esta fue la versión del blindado que se ganó el cariño de las tripulaciones que lo usaron en combate, pues era capaz de penetrar frontalmente a tanques como el T-34-76 soviético o el M3 Stuart estadounidense, además de tener la capacidad de poner fuera de combate a tanques más grandes si le atacaba por la retaguardia o los costados, y sumado a su alta velocidad con su muy excelente autonomía, se ganó el apodo de Puma, aunque oficialmente nunca fue parte de la familia de los grandes y aparatosos felinos alemanes. Estas dos versiones fueron producidas paralelamente. La razón: Alemania estaba experimentando una pérdida en la eficiencia del transporte de sus materiales industriales gracias al constante acoso de los bombardeos de la RAF y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, mermando así su capacidad de producción. Si bien el 234-1 era un blindado con menor capacidad de combate que la versión 2, seguía teniendo prestaciones adecuadas para realizar tareas de vanguardia o retaguardia, además de ser mucho más fácil y rápido de ensamblar, pues al utilizar un cañón que ya se encontraba en producción, era más rápido de montar que cualquier otro de sus hermanos, por lo que terminó siendo la versión más numerosa de los mismos. El 234-3 llegó para 1944 con un uso muy diferente al que se le había dado hasta ese punto de la guerra, pues tenía un cañón de baja velocidad que podía usarse contra posiciones defensivas fortalecidas, recordando a las primeras versiones del Panzer IV. Si bien poseía un cañón de 75 milímetros, su munición apenas llegaba a los 450 metros por segundo. Finalmente, el 234-4 fue el último vehículo especial de esta familia en entrar en producción, el cual contaba con un cañón antitanque de 75 milímetros capaz de alcanzar los 750 metros por segundo con cada munición, y lograba perforar hasta 91 milímetros de blindaje a 500 metros de distancia, por lo que en este caso particular fue empleado como cazatanques, idea que por cierto fue dada por el mismo Führer tras una reunión con el ministro de Armamento, Albert Speer, hacia finales de 1944, quien tenía la idea de aprovechar su alta maniobrabilidad para acechar al enemigo desde diferentes posiciones. Estas últimas dos versiones del blindado lo hicieron tener una capacidad ofensiva mayor, pero la potencia del motor se vio mermada, pues lo balanceado que resultaba en sus primeras dos versiones lo perdió al ganar algunas toneladas de peso con cañones más pesados, que si bien estaban adaptados al vehículo, no estaban pensados para ser soportados ni por el chasis o el motor del vehículo, reduciendo su velocidad, aceleración y autonomía, aunque debido al final del conflicto, tiene sentido la adaptación del mismo. Para 1943, año en el que entró en servicio, Alemania iba en una constante retirada, pero los escenarios de la guerra aún eran extremadamente largos, especialmente en el frente oriental, donde los 234 tuvieron su bautismo de fuego, trabajando en pares y constantemente siendo dejados en la retaguardia para avisar del acercamiento del enemigo, el cual
una vez visibilizado y en ocasiones mermado, tras haber hecho uso de su moderado poder de fuego, se movía de vuelta con sus posiciones aliadas, siendo de extrema ayuda su extendida autonomía. Para finales de 1944, momento en el que las últimas versiones del blindado vieron la luz, el frente tanto oriental como occidental apretaba cada vez más a Alemania, soliendo luchar hasta el último hombre, y por tanto, un arma más grande a cambio de una velocidad reducida lograba hacer una posición defensiva más fuerte. Pero aquí nos encontramos con otro problema, pues los 234 tenían un blindaje máximo de 30 milímetros en su parte frontal, que si bien estaban inclinados y por tanto lograban darle un blindaje efectivo mayor, no era suficiente como para hacerle frente a casi ningún blindado enemigo, dándole protección únicamente ante la infantería y de algunos fusiles antitanque. Aún así, su uso defensivo fue una constante durante todo el conflicto. Para marzo de 1945 se esperaba que la producción del 234 fuera de 100 blindados por mes, pero con la llegada del ejército aliado a las fábricas alemanas, finalmente se detuvo su producción. Los últimos blindados de esta familia fueron utilizados como armas defensivas hasta el último día del conflicto. Y lamentablemente, a día de hoy ninguno de las mismas se encuentra operativa, pero existen algunos supervivientes que podemos ver en museos de Europa que desde luego no cuentan con todas sus partes mecánicas. Al final del conflicto se construyeron alrededor de 500 unidades de todos los modelos de este blindado, el cual demostró una vez más que la movilidad era el arma más importante con la que un ejército mecanizado puede contar, demostrando resultados positivos en las pocas divisiones en las que se utilizó, tal y como fue la Panzerlehr o la Leibstandarte, divisiones consideradas de élite y que supieron explotar al máximo la movilidad y autonomía del blindado, cuyo principio de fácil y barata producción recuerdan a blindados contemporáneos como el francés ERC-90 Sagaye, que también cuenta con un cañón capaz de penetrar tanques contemporáneos en una presentación compacta, poco blindada pero muy ágil y maniobrable, por lo que cabe preguntarse, ¿por qué no hicieron más de estos blindados? Si bien todos los 234 mostraron su eficiencia en los respectivos usos que se les dio, cuando pasaron de ser blindados de reconocimiento a cazacarros, simplemente se movieron a una categoría en la que estaban superados por otros vehículos como el Hetzer, el cual era igual de barato de producir, tenía mayor blindaje, mayor poder de penetración y sus éxitos no habían sido tan discretos como los del 234, por lo que la producción se concentró en este blindado, que a pesar de ser producido durante menos de un año, tuvo mayores números que los 234 juntos. Por otro lado, la excelente función que mostró como blindado de reconocimiento fue una tarea que más pronto que tarde se dejó de realizar, una vez que los combates de la guerra se acercaron cada vez más al suelo alemán, por lo que simplemente se quedaron sin razón para producirlos en grandes cantidades. En conclusión, el 234, especialmente el Puma, fue un excelente blindado de reconocimiento que cumplió al pie de la letra con su función, adaptándose incluso a aquellas a las que no estaba destinado, pero que sin duda alguna su filosofía de diseño fue tan avanzada que a día de hoy se mantiene vigente, pero que en el momento en el que fue puesto en combate simplemente llegó demasiado tarde. Y esto fue todo por esta ocasión, espero hayan disfrutado del video y si fue así los invito a seguir viendo más contenido en este mismo canal. Nuevamente yo soy The Auslanda despidiéndose, y ya nos veremos en el próximo combate.